Pues la idea de escribir no es que surgiera, digamos que ya venía, como se suele decir, de serie. Desde pequeña, desde muy pequeña, siempre me encantó escribir y leer. Los libros son una de mis grandes pasiones. Y lo de escribir iba un poco a la par, realmente. Siempre estaba con algún libro en la mano, me memorizaba libros desde los 5 años, cuentos, claro. Y después comencé a escribir desde muy pequeñita. Obviamente empiezas escribiendo tu nombre y acabas escribiendo pues, imaginaciones, vivencias. Tengo desde el colegio relatos, los trabajos de clase siempre tenían que ser literarios. Entonces sí que es verdad que llega una época en el instituto, que digamos ya al final del colegio, que los profesores empiezan a le empieza a llamar la atención la forma de escribir, me preguntan si me lo escribió un adulto, si me lo escribieron mis padres, y siempre fue algo que fue conmigo, es una parte de mí. Después pasaron los años, seguí escribiendo en el instituto, en la universidad, y bueno, soy actriz, hice la carrera de arte dramático, y de ahí pues comenzó el ser profesora de teatro y estar escribiendo obras continuamente para niños, para adultos, pues era algo ya habitual, era parte del trabajo. Y desde hace nada, desde hace menos de un año, quise dar un paso más y meterme en el mundo editorial para a ver qué surgía. Pero lo importante siempre, siempre son las palabras, las historias y que llegue a la gente y que le haga sentir cosas y mejorar el día y mejorar la calidad de vida. Más que elegir escribir un cuento infantil, vamos a decir que el cuento nos eligió a nosotras, y aquí tengo que hablar de la persona de donde empezó el cuento. Con un día, hablando con mi amiga Vero, surgió, no recordamos muy bien exactamente el porqué, el escribir un cuento para un niño. Escribir el cuento para un niño que iba a llegar y un niño al que se le leería ese cuento. Entonces ella escribió esa historia de la Xiana, ella es asturiana, entonces esa mitología la lleva a flor de piel, y escribió ese primer cuento y después le pedí si podía pues, ampliarlo un poquito. Fuimos ampliando y fue donde apareció pues, la historia de Maya, la Xiana del bosque de Asturias. De ahí surgió la historia y esperamos que quien entre en el cuento realmente pueda sentir todo lo que nosotras sentimos en todo ese proceso desde que nació la idea, desde que se escribió el primer cuento, desde que se escribió la modificación del segundo, la ampliación. Digamos que fue un viaje que fue con nosotras y entonces todo eso creemos que está dentro del cuento. Lo que os vais a encontrar en el cuento es a una serie de personajes mágicos. Por supuesto está la protagonista, Maya, que es una xiana del bosque. Las xianas son espíritus encantados, como doncellas encantadas, que viven en el bosque y lo protegen, lo defienden y lo cuidan. Después, con Xiana, como Xiana se olvida de Maya, se olvida de sus poderes, llegan tres personajes que además, bueno, además de tener por supuesto los animales del bosque, los árboles que hablan, aparecen tres personajes que son un hada, una trasgu, que es como un duende travieso, y una maga del bosque que vienen a ayudarla a recuperar sus poderes. Pasa que es un grupo que crea situaciones muy divertidas, muy divertidas, otras muy emotivas, y juntos, siempre juntos, la amistad y la unión siempre hace que todo vaya adelante, consiguen salvar el bosque de Asturias. Pues el cuento va dirigido a todo el mundo, tanto a los niños como a los padres, a las madres y a los adultos. Todos tenemos un niño en nuestro interior. A quien os guste o no os guste leer ficción, a todo el mundo le gusta de vez en cuando recordar cuando era un niño y todas esas ilusiones, la sorpresa, toda la magia, el entrar en un bosque y creer que te vas a encontrar un hada, porque al final si lo crees pasa, y los niños tienen esa mente mágica todavía tan despierta que hacen que los cuentos se conviertan en realidad. Pues lo que vais a encontrar en el cuento es eso, una pequeña puertecita por la que volver a entrar al mundo de la magia y volver a hacer que sea realidad en vuestra vida.
lo que me gustaría, lo que nos gustaría conseguir con este cuento, con Maya, es justamente lo que decíamos antes, abrir un poco esa parte mágica que entre el ir y venir cotidiano siempre se nos va quedando de lado, abrirlo, hacerlo más presente, la parte bonita de la vida, la parte que te saca una sonrisa, que te hace soñar, que te hace unirte a los tuyos y confiar en que siempre va a aparecer alguien que te ayudará a superar, sea a recuperar tus dones, sea a recordar quién eres, sea a sonreír, a reírte. Eso es lo que queremos conseguir con el cuento, que seas un niño o seas un adulto, que haya esa sonrisa que significa tantas cosas detrás. Eso, por supuesto, y que llegue muy lejos la magia y la ilusión siempre.